Bienvenidos a Visiones Desencadenadas, un podcast para navegar la crisis y reclamar el futuro con una perspectiva feminista, anticapitalista y ecologista. Soy Miranda, docente, ilustradora y activista, y en esta primera serie de 3 cápsulas tenía ganas de hablar de salud mental, emocional y espiritual en tiempos de crisis global y multidimensional. Vamos con la cápsula 3, la salida es colectiva y otros paradigmas de salud. Bueno, hemos llegado a la última cápsula. Les recuerdo que las 3 están disponibles en Spotify y en YouTube. Los links están en la descripción. Pueden dejar un comentario, un me gusta, pueden compartir con alguien a quien le interese el tema. Desde ya les agradezco un montón por escuchar y por compartir. En esta última cápsula de la serie, quería ponerme un poco más propositiva. Es decir, hacer un análisis por la positiva de qué salud mental, emocional y espiritual se puede plantear como horizonte, para llevarla no solo a lo discursivo, sino principalmente a la praxis desde los activismos que buscan transformar la sociedad en la que vivimos. En esta instancia me gustaría incorporar algunos elementos para ir hacia ese modelo, estoy usando comillas en el aire, de salud mental que estaría bueno pensar, incorporando por un lado el buen vivir y la noción de salud integral y colectiva basada en las cosmovisiones de los pueblos originarios. Otra también es la economía del tiempo de Frigga Hogg y la ética de los cuidados, desarrollada largamente por los feminismos. Y la noción de cuerpo, corporalidad, como lo toma Silvia Federici en su libro Más allá de la piel. Silvia no podía faltar en ninguna cápsula porque, bueno, soy muy fan. Teniendo en cuenta que hemos planteado lo transversal que es el extractivismo al capitalismo como modelo de acumulación por despojo, arrancamos también con la transversalidad de lo ecológico en la mirada de salud mental que queremos proponer. Es decir, un poco lo planteábamos antes en las otras cápsulas, una salud mental situada en un modelo relacional en la que los seres humanos se reconocen como parte de la naturaleza. Acá me gustaría detenerme para hablar un poco sobre el buen vivir. Estas cosmovisiones sentipensadas por las comunidades originarias de Abya Yala que nos invitan a la práctica comunitaria, pero también dentro de organizaciones e instituciones que reconocen los derechos de la naturaleza y en armonía con esto las libertades y autodeterminación de los seres humanos y de los pueblos en su pluralidad y diversidad. Siempre desde lo colectivo y en compromiso con el cuidado de la vida. Esto se basa en que la humanidad, insisto, es parte de la naturaleza y por lo tanto hay una propuesta de equilibrio con todas las formas de existencia. Es decir, una idea definitivamente biocéntrica, porque pone la vida en el centro de la discusión, y no antropocéntrica. Tuve la gran oportunidad de escuchar y compartir junto a compañeras y compañeros muy valiosos en una jornada por allá por el 2021 a Lolita Chávez, lideresa del pueblo maya quiché, defensora de territorios, feminista, activista, miembro de Feministas de Abya Yala, quien fue exiliada de su territorio por resistir junto al resto del pueblo maya quiché la avanzada extractivista y ecocida en Guatemala. Y bueno, esta jornada tenía como centro generar un espacio de sanación emocional, espiritual, desde la medicina ancestral. Y en ese momento de sanación, creo que prendí una semillita ahí sobre la salud, no solo emocional, mental y física, sino también espiritual y su profunda conexión con las prácticas activistas y con la militancia. Y justamente mientras preparaba el podcast, el otro día encontré un mensaje que deja Lolita, creo que en el año 2020, en el marco de la pandemia, para los pueblos que luchan. Voy a leer unos fragmentos que me parecen realmente muy valiosos. Lolita decía que si los pueblos hemos trascendido, si los pueblos nos hemos inspirado, lo hemos hecho con el profundo amor a la vida, con el trabajo colectivo en comunidad, en la territorialidad. De esta crisis civilizatoria vamos a salir con una conciencia cósmica. Desde la experiencia, los mensajes y las reflexiones de nuestras abuelas, ellas nos dicen que mientras nuestro corazón lata, mientras escuchemos nuestra respiración, la esperanza está presente y la lucha continúa. Esa es una de las grandes inspiraciones que traemos desde las historias y la memoria que llevamos en nuestras células. Sabemos que estamos en estos caminos en campos energéticos, porque para nuestras ancestras todo es energía, todo tiene vida. Lo micro se relaciona con lo macro, las existencias también están relacionadas con el cosmos ser.
Entonces, con el amor profundo a la vida, nuestras ancestras nos dicen que necesitamos trabajar el miedo. No podemos aislarnos, no podemos solo hablar de salud individual, sino más bien la expresión es una fuerza energética para poder sanar en colectivo. Me hubiese encantado poder tener la Lolita hablando acá y contando con su propia voz lo que nos compartió ese día, porque creo que ilustran muy bien lo que es esta concepción de la sanación y la salud emocional, mental, física y también espiritual. Y su conexión profunda con conocimientos ancestrales, transmitidos de generación a generación y anclados profundamente en lo colectivo y en lo comunitario. Y acá podemos ir hilando otra cuestión muy importante. Cuando planteamos un sistema de salud mental basado en dispositivos comunitarios desde y para la comunidad, tiene que ver con necesidades inmediatas, con el cuestionamiento del sistema biomédico capitalista que ha sido impuesto por el mercado y el Estado, y también con enfrentar la desestructuración de la solidaridad, la desestructuración de la transmisión generacional de conocimientos sobre la salud y sobre la espiritualidad. Porque al vivir bien capitalista, con su paradigma más del desarrollo que propone la superación y la mejora individual, se le contrapone lo colectivo. Esto también gira en torno al cuerpo o la corporalidad más allá de lo físico. Los feminismos impulsaron a través de la política del cuerpo el repensarlo, rehacerlo, reclamarlo, es decir, reivindicar la capacidad de decidir sobre nuestra realidad corporal y reconocer por sobre todo el poder y la sabiduría que lo habitan. El capitalismo ha empujado sistemáticamente al cuerpo a convertirse en una máquina de trabajo, y en el mismo sentido la explotación del trabajo destruye al cuerpo. Mientras la industria de la salud, en todas sus formas, nos plantea que la autodeterminación y la sanación pasan por un empoderamiento individual, una reconstrucción interna y externa, de acuerdo a valores de belleza y bienestar capitalistas, una adquisición permanente de bienes y servicios, básicamente el mensaje de responsabilizarnos individualmente de nuestra salud y bienestar. Esto es una medida de disciplinamiento también, porque cerca al cuerpo. Silvia Federici dice en este libro Más allá de la piel que lo aísla, lo separa. Ella nos invita justamente a ir más allá de las fronteras de la piel para entender que el cuerpo no es un agregado de átomos simplemente. Es muy significativo pensar que el cuerpo de las personas no está aislado y su salud integral es un territorio de lucha y resistencia porque el cuerpo en todas sus dimensiones es catalizador de disfrute, de alegría, de afecto, pero también procesa los dolores individuales y colectivos. Constituye además movimiento, encuentro con otros y con la naturaleza. Voy a leer un fragmento en el que Federici un poco comparte qué es esto de ir más allá de la piel. Lo que encuentra el cuerpo al ir más allá de la piel es una continuidad mágica con el resto de los organismos vivientes que pueblan el planeta. Los cuerpos de los humanos y los no humanos, los árboles, los ríos, los mares, las estrellas. Es la imagen de un cuerpo que reúne lo que el capitalismo ha separado, que se mueve en armonía con el cosmos, en un mundo en el que la diversidad es una riqueza para todos y un motivo para hacer en común y no una fuente de divisiones y antagonismos. Bueno, me gustaría traer también lo planteado por Frigga Hogg en su propuesta de la economía del tiempo. Acá lo voy a resumir brevemente. Obvio, siempre está la invitación a seguir profundizando, interiorizándose, explorando estas cosas porque hay mucha tela para cortar. Pero bueno, lo que ella proyecta como perspectiva 4 en 1 básicamente propone considerar el trabajo de producción de los medios de vida en un sentido amplio. No solamente pensar en el trabajo asalariado, remunerado, para asegurar la participación en la riqueza social, sino también la participación en el trabajo en torno al ser humano mismo y a la naturaleza, lo que sería el trabajo de reproducción, el tiempo para el desarrollo de las capacidades y habilidades propias, como parte de un esfuerzo o como parte también de una forma de disfrute, de placer, de los propios intereses, y también la actividad política. La participación en cada una de estas áreas es un derecho humano fundamental. Entonces, el día a día no solo involucra la repetición del trabajo productivo y reproductivo, sino también el tiempo para el desarrollo personal, el cuidado del cuerpo en sus múltiples formas y el involucramiento social, la construcción con los demás.
Esto es solamente posible con una profunda transformación de cómo organizamos nuestra vida cotidiana, que combata la desocialización, la precariedad institucionalizada a la que nos empuja el sistema, porque estamos todo el tiempo corriendo para sobrevivir, y puede parecer una tarea titánica, pero que es absolutamente urgente y necesaria. Es importante porque estamos tomando una mirada fundamental de los feminismos que tiene que ver con que los cuidados dejarían de ser una responsabilidad de unos pocos para ser socializados y colectivizados, además de ser reconocidos como trabajo. Entonces me parecía interesante traer esta mirada, esta perspectiva 4 en 1, para poder imaginar un panorama en donde el cuidado de la salud mental, el cuidado de nuestra integridad emocional, psicológica y espiritual es parte necesaria de la vida cotidiana. Finalmente, quiero traer un texto publicado por Sebastián Soto Lafoy en la revista Freud sobre la experiencia de un dispositivo comunitario de salud mental en La Matanza. Sebastián plantea ahí que en el ejercicio colectivo de la salud mental se produce la reapropiación de la dignidad, no solo como un fundamento ético-político de los lazos sociales, sino también como un fundamento de la vida en comunidad. Plantea que la violencia de un sistema manicomializador, capacitista, estigmatizador, no constituye solamente vulnerar derechos en el plano de lo legal, sino que también arrasa con la dignidad de las personas. La clínica, la política, la militancia se relacionan estrechamente en una práctica de estas características colectivas y comunitarias. Se conjugan en una praxis transformadora de la realidad, dentro de la cual la salud mental es un campo de disputa. La dimensión de lo colectivo se torna imprescindible para llevar adelante prácticas en salud mental desde abajo, en donde se politicen también los malestares. Así como no hay salud mental sin justicia social, es posible afirmar que no hay salud mental sin protagonismo popular. Me pareció muy interesante para dar pie a una última reflexión. Entonces, ante este presente tan atravesado por la precariedad, la implosión y la mercantilización de todos los aspectos de la vida, es fundamental transversalizar la discusión sobre salud mental en nuestros activismos, esos que buscan ampliar derechos, esos que buscan defender los que ya existen, activismos antipatriarcales, socioambientales, anticapitalistas, porque esa sería una forma de ir engrosando ese tejido de coincidencias entre emociones, pensamientos, el pasaje interior de las personas y las luchas colectivas. Para mí es fundamental, y sé que en esto no estoy sola, seguir llevando la cuestión de la salud mental a los espacios de toma de decisión, de organización de los movimientos sociales y políticos, de las organizaciones, de los partidos, a la vida social, cultural y política en general. Porque en definitiva, además de pensar en la salud como integral, nos permite entender las consecuencias actuales, novedosas, distintas del desahucio, de la explotación, de la ausencia de ciertos derechos. Y nos sigue invitando a generar formas de activar, de militar, que no desoigan esa dimensión mental, emocional o espiritual. Porque yo creo firmemente que para lograr esas pequeñas y grandes transformaciones que tenemos por delante, sin sacrificar nuestra propia integridad en el proceso, necesitamos personas y colectivos en donde el afecto, el cuidado y la escucha sean prácticas permanentes. Donde el cansancio, la tristeza, la bronca no sean ignoradas o pensadas solas como combustible para la acción, sino que se produzca un movimiento entre aceptar y reconocer nuestras dolencias individuales y colectivas, hablarlas, hacerlas circular y luego darles una salida en la acción, con una contrapropuesta esperanzadora, liberadora, de invitación a seguir imaginando otros escenarios. Puede parecer un movimiento un poco utópico en el marco de lo que estamos viviendo, pero eso, creo que si no pensamos en conjunto cómo nuestras militancias por otras formas de vivir y de ser necesitan partir también de lo que sentimos y potenciar los lazos de acompañamiento y reparación desde lo colectivo, hay un aspecto de humanidad que se pierde. Estas reflexiones, entonces, orientadas a los activismos sociales y políticos que se organizan por nuevos horizontes más igualitarios, creo que pueden tejer algunos hilos de crítica a vidas completamente estructuradas en el trabajo, la productividad y el consumo, y de invitación abierta a fortalecernos en la lucha para que la salud mental deje de ser una cuestión individual y se constituyan los cuidados y esfuerzos colectivos y comunitarios, en la validación de nuestras historias y nuestras voces, en el diálogo y en el encuentro que construye proximidad, que rompe el aislamiento, que desmenuza la soledad,
en clave no solo humana, sino también respecto de la naturaleza y otros seres vivos. Me voy a despedir con una cita del cuento de Gabriela Marivete. El taller de enmiendas y reparaciones es el título del cuento. Bueno, llegué a este cuento a través de un hermoso taller de lectura de ciencia ficción al que fui invitada por una amiga muy querida y en el cual, se ofreció leer esta antología de ciencia ficción feminista latinoamericana llamada Futuras, que recomiendo muchísimo. Y en el cuento, la protagonista Victoria, una joven que sufre, que transita y lidia con su enojo, su malestar, los recuerdos de una infancia violenta, el dolor ante un mundo que parece estar desmoronándose, vuelve de una estadía junto a una comunidad que se dedica a reciclar telas y a hacer bordados hermosos, vuelve de festejar la llegada de las lluvias junto a este pueblo, a esta comunidad. En esa comunidad, con la labor de sus manos y el compartir con otros, Victoria encuentra un pedazo de sí misma que no conocía. Y se lleva un regalito que le dan con una nota que tiene las siguientes palabras. Recuerdo de los días del agua en la tierra de los totoles, el maíz y la música. No olvides reparar. No olvides que toma tiempo remendar. No olvides la alegría de la segunda vida. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Bueno, gracias por escuchar. Recordá que las otras cápsulas ya están disponibles en Spotify y en YouTube. Podés dejar un me gusta, un comentario, una valoración y podés invitar a otros a escuchar, por supuesto. Les cuento además que tengo un proyecto de ilustraciones llamado Rebicha y si entran al Instagram @re_bicha pueden descargar una cartilla que combina mi arte gráfico con textos que, un poco resumen estas reflexiones del podcast. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima.